Radio Caracas Televisión presenta El Observador. Amigos televidentes, muy buenas noches. Muy buenas noches. Varias horas de suspenso vivió la comunidad venezolana en la tarde de este miércoles. La explosión de un carro bomba. Las imágenes de este tipo de atentados las vimos alguna vez en otros países. El presidente de Radio Caracas Televisión, doctor Eladio Lares, nos habla sobre este deplorable suceso en su editorial. El terrorismo golpea de nuevo. Ahora es un carro bomba el que estremece a la comunidad venezolana. Parece increíble, pero lo que no queríamos está sucediendo en nuestro país y no debemos permitirlo. Este nuevo atentado contra la tranquilidad pública reviste unos caracteres de excepción que por su gravedad oscurece el panorama político y social. Aquellos que están detrás de este hecho buscan sin duda desestabilizar el orden y dar al traste con el proceso democrático. El gobierno debe enfrentar la situación con valentía, con mano dura y diestra, y yendo al grano, encontrar los causantes de este desastre mayor. No se puede permitir que los torvos intereses de un grupo prevalezcan por sobre los de la mayoría de los venezolanos que quieren vivir en paz. Esta es una hora crucial en la vida de la nación. Si no sofocamos a tiempo este tipo de atentado y lo cortamos de raíz, este morbo llevará al traste con todo intento de vida civilizada entre nosotros. Por tanto, reiteramos el llamado a las autoridades y a las policías para que pongan su mejor empeño, que pongan sus mejores hombres para esclarecer lo más pronto posible este terrible hecho. Y estamos seguros que la comunidad colaborará en esta difícil situación y mostrará la firmeza que se requiere. No es posible dudar en este momento, porque en definitiva estamos luchando por nuestra misma existencia. Lo temido, otro acto de terror que genera confusión y pérdidas. Un explosivo aún no identificado estalló dentro de un vehículo Mitsubishi estacionado entre los niveles 1 y 2 del centro comercial Ciudad Tamanaco, el área de acción de la onda expansiva, que según los expertos de la Brigada de Asuntos Espaciales de la PTJ fue lo que hizo explotar a otros 22 carros allí estacionados, afortunadamente sin pérdida de vidas humanas. Activadas las alarmas de seguridad, las autoridades policiales de investigación e inteligencia se hicieron presentes a fin de iniciar las investigaciones. Mira Sanabria y Sergio Novelli cubrieron esta información. Esto ocurrió en horas de mediodía en uno de los estacionamientos del centro Ciudad Comercial Tamanaco. Como ustedes pueden observar en las imágenes de Johnny Pereira, varios carros resultaron destruidos cuando presuntamente explotaron algunos elementos explosivos, valga la redundancia, que se encontraban en un vehículo de marca Mitsubishi. En estos momentos, en este preciso momento, están los bomberos y efectivos de la DICIP realizando el trabajo para tratar de investigar cuál es el tipo de explosivo en este caso. E incluso nos están pidiendo que nos retiremos porque no se sabe si hay otros explosivos en el área. Afortunadamente no se encontró ningún otro explosivo. Así lo determinó en el sitio del siniestro la Brigada Especializada de los Cuerpos de Seguridad, DICIP y PTJ. Nosotros tenemos simplemente una llamada de una explosión de un vehículo. Estamos empezando a llegar al sitio, las comisiones conjuntamente con DICIP de explosivos, investigación de siniestro, vamos a empezar a elaborar, vamos a empezar a inspeccionar. Entonces vamos a empezar a desocupar el área para empezar a iniciar las labores de trabajo. Esta fue prácticamente la única tienda que sufrió daños debido al coche bomba, al presunto coche bomba que estalló en horas del mediodía aquí en el centro Ciudad Comercial Tamanaco. Sin embargo, la información que tenemos hasta el momento es que esta fue la única tienda que sufrió daños, sobre todo en los vidrios. ¿Qué sintieron en el momento en que estalló el estruendo bastante fuerte que se sintió en todo el CCT? Ahora, ¿usted qué piensa hacer ante esta situación? ¿Qué le han respondido la gente o el Departamento de Seguridad aquí de este centro comercial? Bueno, seguidamente se tomaron todas las medidas bastante rápidas en cuanto a para el público, ¿no? Que era el miedo que hubiera algún otro artefacto o que hubiera algunos daños. Yo pienso que hay que seguir luchando ante estas cosas, hay que tener mucho más fe y luchar para seguir adelante y hacer publicidad para poder
que la gente retorne y venga con toda la confianza y se tomarán todas las medidas al respecto. Estaba aquí, bueno, imagínate, lo primero que hice fue tragarme el sonido, o sea, nada de nervios, dije, suelta los nervios porque no te van a ayudar para nada. Al rato me quedé, estaba en la parte esta del centro comercial, me quedé allá, después vine aquí, trabajo en esta tienda de aquí enfrente, los vidrios todos rotos, totalmente rotos, que hubo que llamar a cristalería y bueno, no podemos trabajar. Mientras, en el estacionamiento del nivel 1 de ese centro comercial, efectivos de la División de Microanálisis del Cuerpo Técnico de Policía Judicial analizaban los fragmentos hallados en el carro bomba a fin de determinar algún material que pudiera ofrecer las primeras pistas sobre la naturaleza del artefacto explosivo. El primer levantamiento que han hecho aquí, ¿qué indicios tienen? ¿Qué explosivo se trataba? No, en este momento no se ha podido determinar nada, estamos esperando llevarlos todo al laboratorio y proceder a la investigación respectiva. ¿Aproximadamente qué potencia cree usted que tenía? Si hubiera habido personas cerca, ¿hubieran podido morir o ser heridas? Eso no se ha determinado todavía, posteriormente se dará la información. No es descartable que el explosivo estuviese en la parte interior del vehículo o bajo de él, por las condiciones de expansión de la onda que produjo dicho explosivo. Ahora, usted nos explicaba que este podría ser un explosivo operado a control remoto. ¿Cómo podría ser eso? No es descartable presumir que haya podido ser explotado a control remoto, es decir, vía electrónico, de radio, por cuanto, a pesar de la magnitud del mismo y los daños producidos, no produjo víctimas humanas. Esto pareciera dar lugar a pensar que el que produjo la explosión podría tener visual el objetivo, en este caso el carro, y detonarlo a voluntad cuando viera más propicio. Llamadas telefónicas de advertencia había recibido la Gerencia de Seguridad del CCCT, la última de ellas anoche. Según el gerente de dicha dependencia de este centro comercial, donde circulan cerca de 50.000 personas diariamente, en anteriores oportunidades había notificado de tales llamadas a las autoridades. A la ICP siempre hace auto de presencia. ¿Cuántas veces han venido? ¿Cuántas veces han venido? Están cansados de venir para acá. Pero, ¿cuáles llamadas recibieron hoy? Mira, yo la llamada anoche no le hice caso. Pues estoy cansado de las llamadas ya. Si yo me pongo a hacerle caso a todas las llamadas me vuelvo loco. ¿Cuántas llamadas recibieron hoy? Que iba a explotar una bomba en el CT. ¿Qué hora? ¿Qué hora? No, me he dicho el lugar, maestro. Yo llamo a la ICP y digo que tengo una bomba en un lugar y ya está, no. Amigo, ¿hombre o mujer ha hecho la llamada? Hombre. ¿Se ha atribuido alguna identificación? Ninguna. No, ninguna. ¿Desde hace cuánto tiempo están realizando las llamadas telefónicas amenazantes? Hace como 15 días más o menos. Ahora nos encontramos en el nivel C1 del Centro Ciudad Comercial Tamanaco, justo debajo de donde explotó el artefacto que se encontraba presumiblemente debajo del vehículo Mitsubishi, ya que como ustedes pueden observar en las imágenes de Johnny Pereira y William Cruz, este orificio fue dejado por la bomba en el momento de su detonación. Por ello, las autoridades policiales y bomberiles que trabajaron aquí en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco para tratar de establecer las características de este hecho, presumen que la bomba pudo haber sido colocada debajo del vehículo y posteriormente alguien la detonó y causó, por supuesto, todos estos destrozos que ustedes pueden observar en la parte de abajo, en el nivel C1 del Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Los restos del vehículo serán trasladados a la sede de la Policía Técnica Judicial para continuar las investigaciones. En las cámaras de Edgar Hernández, Johnny Pereira y asistidos por William Cruz y Juan Rojas, Sergio Novelli y Emilia Sanabria, El Observador. En el Palacio de Miraflores, El Observador obtuvo las declaraciones del ministro de Relaciones Interiores, Carlos Delgado Chapellín, en torno a este repudiable incidente. El gobierno nacional eso no lo afecta en absoluto y que tal cual como el caso de los sobres, vamos a averiguar con paciencia, pero con mucha energía, la procedencia de este tipo de actos de terrorismo que lo único que persiguen es crear un clima de desestabilización para perjuicio del pueblo de Venezuela, para perjuicio de Venezuela en el exterior, y lo que hacen es causar un daño irreparable a la confianza y a la tranquilidad que merece este país. Igualmente, nuestra reportera Emilia Sanabria entrevistó en el lugar de la explosión al ministro de la Defensa, vicealmirante Radamés Muñoz León. Vengo personalmente de los hechos y a ver cuál es la situación, e informarme directamente de a qué nos estamos enfrentando. ¿Qué información le han dado los cuerpos de seguridad que usted se trasladó hasta aquí? Hasta ahora que hubo una explosión en los sótanos de este centro comercial
con una pérdida de unos cuantos vehículos y una onda explosiva que dañó algunas de las tiendas o sectores que estaban alrededor del sitio donde detonó el explosivo. ¿Usted tiene estimado el tipo de explosivo que se utilizó? No, eso hay que hacer un análisis químico primero para poder realmente dar una respuesta a este tipo de cosas. ¿Tiene información de que haya otros explosivos tanto aquí como en otro sector de la ciudad? No hay ninguna información. Sin embargo, no se descarta de que esto sea un hecho que no sea solamente aislado, que esté conexo a otras cosas. ¿Pero qué medidas de seguridad se están tomando en el área metropolitana para posiblemente evitar y mantener la calma de la ciudad? Primero vamos a hacer un diagnóstico de la situación y finalmente tomaremos esa serie de medidas. No hay una disposición inmediata, sino investigar los hechos nada más. Sí. Aprovecho pues la oportunidad para decirle a la ciudadanía que deben actuar en calma, que esto es un hecho que vamos a investigar a fondo y tal como se dio con los sobres bomba, llegaremos hasta el fondo de este asunto. De manera exclusiva, El Observador obtuvo en la ciudad de Valencia las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gonzalo Rodríguez Corro, sobre el acto terrorista que se registró este miércoles en uno de los estacionamientos del centro comercial Ciudad Tamanaco. Afirmó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gonzalo Rodríguez Corro, que las investigaciones de este caso deben llevarse hasta sus últimas consecuencias para determinar el objetivo y el trasfondo de este nuevo acto terrorista. Tiene todas las características, digamos, de ser un acto terrorista, pero no podemos nosotros tampoco conocer, ubicarlo, vamos a decir, con toda propiedad dentro de una escalada de hechos de estas características, ¿qué significación tiene? No lo sabemos y no estamos, diríamos, ni nos corresponde por una parte a emitir un juicio categórico sobre el particular, ni estamos informados lo suficiente para hacerlo, ni entra, como te decía anteriormente, dentro del ámbito de la Corte como tal, calificar este tipo de actividades. Desde la ciudad de Valencia, Yemile Castejón, El Observador. El mundo político venezolano también reaccionó ante el incidente terrorista que se registró este miércoles en el centro comercial Ciudad Tamanaco. También el observador de Radio Caracas Televisión quiso conocer la opinión del doctor Rafael Caldera en torno al explosivo colocado en el centro Ciudad Comercial Tamanaco. Presidente, ¿qué impresión tiene de este acto terrorista? Bueno, este hecho es un indicio de nueva significación y de mucha gravedad, porque al fin y al cabo lo de los sobres bombas podría tener otra motivación y podría tener explicación distinta, pero indudablemente que esto empieza a darle la razón a los que vienen insistiendo en que hay realmente una especie de conspiración tendiente a desestabilizar la situación, a crear una situación de angustia y a dar motivo para que pudiera ocurrir o intentarse cualquier acción irregular. Yo espero pues que así como se puso, por lo menos hasta cierto punto, bastante interés en aclarar lo anterior, pues que ahora se demuestre mucho interés y mucha capacidad para que se pueda llegar a la raíz y conjurar cualquier peligro que realmente esté tratando de cernirse sobre la situación del país en general. ¿Cree usted que el gobierno debe tomar algún tipo de acción preventiva más fuerte para evitar que este tipo de hechos ocurran? Sí, la acción preventiva tiene que ser una acción de inteligencia. Ahora, también da la impresión desde fuera, sin que uno pueda asegurarlo con hechos en la mano, pero por todas las circunstancias aparentes, no debería ser tan difícil llegar a determinar exactamente de qué fuente provienen estos atentados. Desde hace algún tiempo venimos alertando sobre el inicio de una etapa de violencia selectiva en Venezuela y llegó el momento de enfrentarla de manera radical, de limpiar definitivamente los cuerpos de seguridad del Estado por una parte y de imponer el orden en la vida nacional. Por su parte, como una tragedia que está empezando en el país, calificó Edgar Romero Nava, presidente de Fede Cámaras, este nuevo incidente terrorista que se une a la escalada de violencia iniciada por los sobres bomba. Lo que es muy preocupante, estos nuevos esquemas importados, que nunca habían sucedido en Venezuela, es algo inédito en el país, ahora ver coches bomba en un momento como este, donde todos los niños están de vacaciones. El país ha sido muy afortunado que no haya habido ninguna víctima. Nosotros por lo menos tenemos ahora
la esperanza que así como se han descubierto, por lo menos hay unos presuntos indiciados en lo de los sobres bomba, el gobierno pueda ir también, investigar y conseguir a los culpables de estas acciones. Precisamente a raíz de estos explosivos acontecimientos quisiéramos conocer la voz de la Iglesia en esta oportunidad con Monseñor Diego Padrón, obispo auxiliar de Caracas. Monseñor, bueno, ya usted conoce la historia, una serie de sobres bomba, una serie de alarmas, hechos de por sí que han generado gran inquietud en la colectividad y ahora un autobomba. Lo que siempre se presumía que podía ocurrir, ahora ocurrió. ¿En qué estamos? Mira, la situación se vuelve cada vez más preocupante, ¿no? Y este es el momento en que todos los venezolanos, tanto el gobierno como las instituciones más representativas del Estado, como cada ciudadano, tiene que angustiarse, preocuparse y estar dispuestos todos a rechazar de la forma más fuerte, más enérgica, este tipo de acciones. Si están detenidos los culpables de una cosa, ¿por qué florece otra situación peor? Claro, porque esto significa que detrás de los autores materiales hay unos autores intelectuales que siguen moviendo con otros grupos este tipo de acciones. Hay que buscar no solamente los autores materiales, sino los intelectuales, y hay que buscarlos cuanto antes, y son ellos los que deben estar en primer lugar en la cárcel. ¿Y si están dentro del mismo poder? Bien, si están dentro del mismo poder, hay que desmantelar pues el poder, los grupos organizados, los grupos de seguridad, etcétera. Yo no me atrevo en este momento a acusar en particular a nadie, pero hay que buscarlos a como dé lugar. Ante estos hechos, el Ministerio Público comisionó a los fiscales 100, Franca Salvo, 94, Jesús Rodríguez, y 112, Claudia Visani, para que intervengan en las averiguaciones que inició la Policía Técnica Judicial conjuntamente con la DICIP en torno a este suceso. El grupo deberá, además, realizar las acciones pertinentes con el fin de establecer responsabilidades. La planta se tiñó de sangre. Detalles en breve. A las 10:22, más información. Este miércoles la violencia hizo presa al retén judicial La Planta. Orlando Martínez con la información. Aproximadamente a las 9:30 de la mañana de este miércoles se suscitó una riña entre los reclusos de los pabellones 2 y 3 de la cárcel de La Planta, ubicada acá en la urbanización El Paraíso, que dio como resultado dos reclusos heridos, entre ellos Nares López y Jorge Luis Muñoz, este último herido de bala. Inmediatamente hasta este lugar ustedes pueden apreciar que llegaron autoridades de la Guardia Nacional, así como efectivos de esa fuerza militar, quienes ayudaron a restablecer el orden. Igualmente llegaron funcionarios de la Policía Técnica Judicial, de la DICIP y de la Policía Metropolitana con el fin de, repito, restablecer el orden, ya que en el día de hoy había visita, como ustedes pueden ver al final en la cámara de Osvaldo García, la cantidad de personas que llegaron hasta este lugar con el fin de visitar a las personas que se encuentran detenidas. Tenemos entendido que una de las personas resultó herida de bala. Esto demuestra el problema que existe, que los reclusos no solamente acá, sino en prácticamente todas las cárceles del país están armados, con armas de fuego. Bueno, nosotros estamos en estos momentos realizando las violaciones pertinentes de este caso. Si efectivamente hay uno de los reclusos presuntamente herido por bala, en el abdomen específicamente, ya hemos abierto las averiguaciones correspondientes con presencia del fiscal 57, doctor Néstor Manzanilla, a objeto pues, de determinar las responsabilidades o los hechos que originaron esta circunstancia. Orlando Martínez, El Observador. Total imparcialidad durante el juicio solicitaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los abogados defensores del presidente suspendido Carlos Andrés Pérez. Los abogados del presidente suspendido Carlos Andrés Pérez, Rafael Pérez Perdomo, Alberto Arteaga y Héctor Pérez Mora indicaron que estas presuntas irregularidades se basan en que se desconoció el derecho a la defensa en la etapa procesal, que fueron incluidos en el expediente recaudos relativos a hechos distintos a los referidos en el antejuicio, tales como el caso de las cuentas bancarias y actividades de espionaje telefónico. Estas y otras presuntas anomalías fueron redactadas en un escrito que fue entregado en la Corte Suprema de Justicia, específicamente en la Secretaría General, por cuanto los magistrados se encuentran de vacaciones. Nosotros estamos planteando allí la desviación de la investigación hacia hechos que no guardan relación con la investigación fundamental de los 250 millones de bolívares. Nosotros estamos planteando allí algo que es bien importante, como lo es la intervención
en actuaciones fundamentales dentro de este proceso, como son, por ejemplo, las inspecciones judiciales realizadas en el Banco Central y en el Ministerio de la Secretaría, de personas que son ajenas, que no son funcionarios de instrucción, como es el caso del ex inspector Víctor Rivera, que ha estado participando como secretario accidental de uno de los tribunales comisionados en algunas de estas diligencias. Por lo tanto, los abogados defensores de Pérez consideran que no hay ni habrá nunca una falta absoluta del presidente suspendido Carlos Andrés Pérez. Por eso creen que luego que finalice el juicio, Pérez puede volver inmediatamente a su cargo. Para este jueves se prevé que el juzgado 51º de primera instancia en lo penal reciba los expedientes relativos a los indiciados en el caso de los sobres bomba, el excomisario de la DICIP, Henry López Cisco, y su conductor, Juan Morales Pérez. El magistrado titular de ese despacho capitalino, Antonio Figuereda Medina, quien debe reintegrarse a su despacho el próximo viernes, relevando a la juez interina Alegría Belilti, tendrá que decidir en torno al sonado hecho conforme a la ley en un lapso de 24 horas, una vez que sean consignados tales recaudos. A juicio de Osvaldo Álvarez Paz, los casos judiciales en lo que se menciona el nombre del ex jefe del Estado, Jaime Lucinchi, urgen su presencia en Venezuela. Con la información, Sergio Novelli. Osvaldo Álvarez Paz espera que Jaime Lucinchi no tenga vinculación con los sobres bombas, pero de ser así, debe asumir su responsabilidad y por lo tanto debe regresar de manera inmediata a nuestro país. Yo aspiro que la justicia camine sin interferencia de ningún tipo, sin interferencias políticas, sin interferencias grupales secundarias que a veces se plantean en estos casos, y que la verdad pueda ser plenamente esclarecida. Paralelamente, el diputado Walter Márquez sí cree que el expresidente Lucinchi tiene que ver con los sobres bomba, pues según el parlamentario masista, Henry López Cisco siempre fue un protegido de Lucinchi y de su esposa Blanca Ibáñez. Para mí no es un secreto lo que ocurrió con López Cisco. Lo que ocurre es que cuando él atentó y asesinó a humildes campesinos, hubo una reacción muy simple en el país, pero ahora está atentando contra miembros de altas instituciones, como es la Corte Suprema de Justicia. Existen demasiadas pruebas que demuestran que López Cisco se ha dedicado siempre a organizar comandos del crimen. Sergio Novelli, El Observador. Para modificar el artículo referente al delito de malversación de fondos, el partido COPEI solicitará al presidente de la República, Ramón José Velázquez, la devolución del proyecto de reforma a la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público al Congreso Nacional. Así lo aseguró el subjefe de la fracción parlamentaria de este partido, Ramón Guillermo Aveledo, explicando que pidieron al Ejecutivo que no promulgue esta ley para facilitar su modificación. El diputado Aveledo reiteró que la modificación a la ley solo eliminó la pena corporal, es decir, el presidio, para la malversación genérica, quedando la malversación específica con una sanción que va desde los 6 meses hasta los 3 años de prisión. El mecanismo de que el presidente devuelva la ley, eso obligaría a la comisión delegada a convocar a sesiones extraordinarias con ese punto en la agenda. Como tendremos que convocar extraordinarias para declarar la ausencia absoluta del presidente Pérez, podemos aprovechar ese momento para hacer esa reforma, que además es muy breve y creo que existe una mayoría sustancial en el Congreso para lograr esta modificación. De cualquier manera, si el presidente Ramón José Velázquez le otorga el ejecútese a esta reforma, el nuevo Congreso podrá modificarla antes de que entre en vigencia el 20 de febrero de 1994. No está previsto que se militaricen los aeropuertos del país, según aseguró el ministro de Transporte y Comunicaciones, José Domingo Santander, en el Palacio de Miraflores. Desde allí nos reporta Unai Amenábar. Según el ministro de Transporte y Comunicaciones, las conversaciones con los controladores aéreos están bastante adelantadas y tienen un signo positivo, por lo que no considera necesario que se tengan que tomar medidas tan extremas para satisfacer las necesidades de los usuarios de esas instalaciones. Se impone la comprensión, tenemos que entender cada uno desde su parte la colaboración que el país les está exigiendo. Tenemos que entender que tenemos una situación fiscal muy difícil. Y yo creo que por este diálogo que estoy manteniendo permanentemente con los gremios, vamos a llegar a un entendimiento en donde ellos comprendan nuestra posición y a su vez nosotros estamos comprendiendo la de ellos. Por su parte, el ministro de la Defensa, vicealmirante Radamés Muñoz León, indicó que las Fuerzas Armadas están preparadas para esa o cualquier otra contingencia que se presente en el país y que amerite su intervención. Hay para todas las contingencias un plan de las Fuerzas Armadas. Si se para el metro hay un plan para las Fuerzas Armadas, si se paran los controladores hay un plan de las Fuerzas Armadas. Eso no quiere decir
que nosotros vamos a militarizar ninguna organización. Para este jueves está previsto que el Consejo de Ministros conozca en profundidad el conflicto planteado con los técnicos aeronáuticos, quienes el viernes se reunirán con el ministro de Transporte y Comunicaciones a fin de conocer los resultados de esta reunión del Ejecutivo. En los próximos días podrían paralizarse nuevamente sus labores los empleados de la CanTV. Emira Sanabria nos explica por qué. Esta acción la prepara el Sindicato de los Trabajadores de la CanTV, ya que no están de acuerdo con la venta del 49% de las acciones de la empresa, porque se han hecho constantes las violaciones a su contrato colectivo. De acuerdo a lo que explican los trabajadores, esta venta se realizaría muy por debajo del valor real de las acciones, lo cual afectaría el patrimonio nacional y de los propios empleados, ya que, como se sabe, también ellos son accionistas. Nosotros consideramos que ese hueco fiscal que tiene el gobierno nacional no puede ser entregando a las transnacionales, subastando el país y subastando esta empresa tan importante y tan estratégica para el pueblo venezolano y para la nación. Por otra parte, el sindicato denunció que desde la firma del contrato colectivo hace 4 meses, diversas cláusulas han sido violadas y es por ello que, de ser necesario, irán a la huelga. Están violando la cláusula de traslado, están violando el pago del fideicomiso, el pago del fideicomiso fue mal cancelado a los trabajadores, igualmente el aumento salarial al personal obrero de planta externa, al personal obrero de la empresa fue mal cancelado y otra serie de situaciones que se mantienen dentro de la empresa. Para este jueves se espera que el sindicato se reúna con el ministro del Trabajo y si de allí no sale una solución, comenzarán a correr las 120 horas para iniciar acciones conflictivas. Emira Sanabria, El Observador. La Iglesia Católica no debe dar directrices políticas, ni siquiera en casos de emergencia, expresó en el Palacio de Miraflores el cardenal Rosalio Castillo Lara, presidente de la Comisión Pontificia del Vaticano, cargo equivalente al de primer ministro de ese Estado europeo. Tras su reunión con el presidente de la República, Ramón José Velázquez, este cardenal venezolano, considerado como la mano derecha de su santidad Juan Pablo II, dio un mensaje de optimismo, fe y confianza al pueblo de Venezuela, a la vez que lo exhortó para que participe en la forma profunda que requiere nuestro país. En todas partes se requiere de las personas una conversión, o sea, un cambio de ruta. Y esa conversión debe anclarse en verdaderos valores morales y sociales. O sea, dejar a un lado el egoísmo que muchas veces predomina en la gestión de la cosa pública o de las personas para mirar hacia el bien común, ¿no? Tratar de convertir la autoridad en un verdadero servicio y no en un poder que se disfruta como la persona quiere para provecho propio. Y en eso deben colaborar todos, no solamente los gobernantes, sino todos los simples ciudadanos. Y en cuanto a una próxima visita del Papa Juan Pablo II a nuestro país, el cardenal Rosalio Castillo Lara anunció que el máximo líder de la Iglesia Católica ha manifestado en varias oportunidades su deseo de volver a Venezuela, aun cuando todavía no hay una fecha precisa para ello. Unai Amenábar, El Observador. Los niños de UNOVC y la naturaleza disfrutan sus vacaciones. y 37 minutos y seguimos con más información. Para retirar los libros de contabilidad que explican la procedencia del dinero utilizado en su campaña, el candidato al circuito El Hatillo Baruta, Paciano Padrón, acudió este miércoles al Consejo Supremo Electoral. Allí fue recibido por el presidente del máximo organismo comicial del país, Isidro Morales Paúl, quien le hizo entrega de los citados libros, los cuales están a la orden de cualquier venezolano que desee revisarlos, según lo garantizó el propio Paciano Padrón. He pedido al Consejo Supremo Electoral que obliguemos al millar de candidatos al Congreso y a la Asamblea Legislativa a llevar igual libro. Todo candidato necesita recursos, los tiene que solicitar. ¿De dónde vienen? ¿Cómo los usa? Es absolutamente indispensable, además del control que puedan llevarse sobre la finanza y debe llevarse de los candidatos presidenciales y de los partidos. Veo la disposición del presidente del Consejo Supremo Electoral, vienen los días y ojalá que efectivamente la primera decisión que tomen es la de obligar a cada quien a llevar sus libros, porque de lo contrario difícilmente podrá haber control alguno. La compenetración del ser humano con la naturaleza sigue desarrollándose con éxito en el plan vacacional de las empresas UNOVC. Esta vez desde el campo escuela Carupano de las Guías Scout de Venezuela. En Guarenas nos reporta Luis Guillermo García. Como se podrán dar cuenta, estando tan cerca de la naturaleza, es casi imposible mantener la formalidad. Y es que de eso se trata un plan vacacional: solidaridad, compañerismo, amistad e informalidad.
El área de bienestar social de las empresas 1BC sigue desarrollando su objetivo de demostrar que los niños pueden divertirse mientras descubren la sabiduría que se oculta en cada expresión de vida que existe en el medio ambiente natural. Esta vez con el apoyo de la Asociación de Guías Scouts de Venezuela, niños entre 8 y 15 años de edad, hijos de los empleados de las empresas 1BC, realizaron actividades de integración con la naturaleza a través de los métodos que brinda el escultismo, forma de organización juvenil e infantil que consiguió en el campo escuela Curupao de Guarenas los elementos que ofrecen la flora, fauna y ríos para conocer de cerca cómo se expresan el hombre y la naturaleza como parte de ella misma. Se ha percibido desde el mismo momento que entras a este lugar mágico, que está prácticamente dotado de toda la naturaleza. Los niños realmente quedan, yo creo que tienen el ambiente ideal. Y luego todos los juegos y toda la orientación que se le ha dado al trabajo ha permitido que los niños justamente establezcan esos objetivos que son fundamentales en el plan vacacional de Empresas 1BC. La confianza, la solidaridad, el respeto, todo eso ha sido hermoso y se está dando en apenas 2 días de convivencia. Nos vamos el viernes y estimamos que va a ser fabuloso hasta el final y que se van a llevar una experiencia de vida que va a ser traducida en sus hogares y va a contribuir con el desarrollo integral de lo que es la vida familiar. Gracias a la hospitalidad de las guías Scout y del buen trabajo de recursos humanos, los hijos de los empleados de Empresas 1BC están reencontrándose con la naturaleza. Hay una comunicación con la vida, con el aire, con las flores, con el agua, retosan, juegan, se divierten y se comunican. Yo creo que esa es la comunicación hombre-naturaleza, que eso es lo más bello. O sea, estamos volviendo a nuestra naturalidad. Un poco ha sido crear un nexo entre Empresas 1BC y la Asociación de Guías Scout de Venezuela. Nuestro trabajo voluntario hacia los niños. Estamos aquí para hacer de ellos gente más feliz, sin preocupaciones. Durante el día de hoy hemos desarrollado una serie de actividades muy ligadas a lo que hacemos nosotros cotidianamente, con el fin de llevar hacia los niños la vivencia completa del guidismo. Hemos obtenido maravillas. Nadie puede imaginar la emoción mía y la felicidad mía a ver el campamento utilizado con la felicidad de los hijos de Radio Caracas. Están gozándolo, que yo estoy casi orando de emoción, y que es la verdad. Estoy tan orgullosa con los trabajos de Lucila, de todo el mundo que ha tenido algo que hacer con el campamento. Y se puede ver la felicidad. Precisamente este grupo de niñas, jóvenes y damas dedicadas al escultismo otorgó la insignia Amigo de las Guías Scouts de Venezuela a nuestro compañero Luis Guillermo García, debido a su trabajo periodístico junto a las guías, los niños y el ambiente. La naturaleza definitivamente es sabia, y mientras más temprano el hombre se acerque a ella, más temprano adquirirá su sabiduría. Sabiduría que está concentrada en las cosas más sencillas, tal como lo expresara alguna vez el poeta Aquiles Nazoa, por ejemplo. Luis Guillermo García, El Observador. El Grupo Financiero Bancaracas, a nombre de Activos Líquidos Bancarac, presenta Índice bursátil. Buenas noches. La primera reacción de los mercados financieros al atentado terrorista de hoy en el centro comercial Ciudad Tamanaco fue una baja en la cotización de los bonos de la deuda externa venezolana. Los bonos par, que son los indicadores de este segmento, se mantenían desde hace casi un mes en el 69,25% de su valor facial. Hoy, tan pronto como las agencias de noticias internacionales dieron cuenta del suceso, los bonos par cayeron al 68,40% de su valor. Los bonos DCB bajaron al 66%. Por otra parte, la casa de bolsa Financorp está anunciando para mañana una subasta de 1.000 millones de bolívares en papeles comerciales emitidos por Venepal, con una duración de 90 días y cobra especial importancia por cuanto se realizará con la misma metodología que se utiliza para la subasta de bonos cero cupón y letras del Tesoro. Vale destacar que esta es la primera vez que la empresa privada utiliza este mecanismo mediante el cual el agente de colocación brinda al mercado la oportunidad de fijar tasas reales de acuerdo al momento financiero.
También hoy el Banco Central de Venezuela colocó la totalidad de la oferta hecha en la subasta de 8.000 millones de bolívares en bonos cero cupón. Y vamos a ver lo ocurrido en esta subasta. Tenemos el primer gráfico. Ven ustedes cómo los bonos cero cupón de 91 días, con vencimiento el 19 de noviembre, se colocaron al 89,86% de su valor facial. Esto garantiza un rendimiento del 45,27% anual, subiendo 2,26 puntos frente a la semana anterior. De tal forma que la tasa de retorno promedio fijada hoy, 45,27%, se convierte en la más alta de las últimas 4 semanas, como pueden ver, permitiendo que la banca comercial pueda cobrar ahora tasas activas hasta del 65,27% anual. Mientras tanto, la Bolsa de Valores de Caracas mostró una relativa mejoría, por cuanto si bien hubo una mayoría de títulos hacia la baja, el índice bursátil Caracas sube por cuarto día consecutivo a colocarse en 19.244,78 puntos. Paralelamente, el índice bursátil Bancaracas mantiene su distancia con el año pasado en esta misma fecha y se coloca en 18.121,22 puntos. Ayer señalábamos que las acciones del Banco de Venezuela vienen experimentando un comportamiento errático, es de fluctuaciones muy fuertes. Hoy, en un movimiento menor, gana 45 bolívares para cerrar en 1.490. La Sociedad Financiera de Venezuela, Fibenes, que por cierto está convocando una asamblea para el 8 de septiembre, en la cual se considerará un importante dividendo. Sociedad Financiera de Venezuela, Fibenes, hoy subió su precio a 1.325 bolívares por acción. Mantex no solo ha bajado en esta última rueda, la de hoy, sino que ha sido esta semana objeto de muy pocas operaciones. Hoy, por ejemplo, movilizó solo 3 millones de bolívares y cierra por debajo de 15, en 14.80. Venezolana de Cementos Vencemos bajó de precio cerrando en 130 bolívares por acción, pero fue objeto de 20 operaciones por 137 millones de bolívares. Y destaca aquí el cruce de 1 millón de acciones realizado por Francisco García de Financorp. Electricidad de Caracas, el papel referente del mercado. 219 operaciones por 227 millones de bolívares, pero se devuelve a 269.25 por acción. Con las acciones de Sudantec cambiaron de mano 312.000 acciones, pero en ambos casos viene bajando y hoy se ubican las dos versiones en 15.50. Y Corimón, que ajustó su precio después de otorgar un dividendo de una acción nueva por cada 5 en poder de los accionistas. El ajuste de Corimón debió ser a 27.50, pero este papel cerró en alza colocándose en 28 bolívares por unidad. Otro que continúa subiendo hoy fue el precio del dólar, aunque en la mañana ya había subido, esta tarde fue objeto de una demanda singular, muy fuerte la demanda, quizá también consecuencia del acto terrorista, lo que debe incidir en el esquema general de precios en los estados financieros, en los esquemas financieros venezolanos. Vean ustedes que hoy el dólar, aquí lo tienen, sube a 93.90 para la compra y 94 bolívares para la venta. Gracias por su atención y mañana continuaremos hablando del fabuloso mundo del dinero y de la bolsa. Cerrada la rueda. Y a las 10:52 continuamos con más información. Caracas no fue la única que hoy se vio conmocionada por el estallido de un artefacto explosivo. Y si se quiere, fue entre los casos registrados a nivel mundial el que menos trágico resultó. Víctimas fatales, 0. Heridos, 0. Solo daños materiales. Lamentablemente no se puede informar lo mismo de otros atentados que se registraron hoy en otros lugares del mundo. En el Cairo 4 personas murieron y al menos 15 resultaron heridas al explotar un kilo de TNT colocado en una motocicleta y que presuntamente estaba destinado a asesinar al ministro del Interior egipcio Hassan Alfi. La bomba que explotó a las 10 de la mañana fue detonada mediante control remoto y obligó al carro del alto funcionario que se aproximaba al lugar a detenerse, lo que fue aprovechado por un grupo de mercenarios para iniciar un intenso tiroteo contra la comitiva ministerial. La radio estatal informó que Alfi fue herido en un brazo y en el cuello, pero su estado de salud no es grave. Las fuerzas de seguridad responsabilizan del atentado a miembros integristas musulmanes que realizan una campaña de violencia con miras a derrocar el gobierno de Egipto y transformarlo en un estado islámico.
Precisamente el líder de los integristas musulmanes de Egipto, el jeque Omar Abdelrahman, quien se rehusaba a acatar la orden de deportación que emitió contra el juez neoyorquino por su presunta vinculación con el atentado al Centro Mundial de Comercio, dijo hoy que podría dejar voluntariamente ese país si se le permite asilarse en Afganistán. El clérigo ciego, quien desde su exilio reiteradamente ha pedido el asesinato del presidente egipcio Hosni Mubarak, informó que su abogada Bárbara Nelson gestionó ante el gobierno federal la petición para que él mismo sea el que solicite a Afganistán su deportación y que por lo tanto están a la espera de la respuesta de las autoridades norteamericanas. En Bosnia, donde las explosiones hace mucho que dejaron de ser noticia, un ataque de morteros arrojó un saldo de 14 personas heridas, 5 de ellas de suma gravedad. El grupo permanecía en el barrio de Dobrinia cuando debieron soportar los impactos de fuego por más de 30 minutos consecutivos. Fuera del campo de batalla, en Ginebra, los representantes serbios, croatas y musulmanes lograron algunos acuerdos. Veamos el reporte que nos ofrece al respecto nuestro satélite español SIM. La embajadora norteamericana, Madeleine Albright, no se mordió la lengua. Es absolutamente inconcebible, dice, que dos oficiales de la ONU critiquen al presidente de los Estados Unidos y que no tengan en cuenta la relación entre la iniciativa norteamericana y los esfuerzos realizados sobre el terreno, y mucho más, cómo eso ha obligado a los serbios a retirarse de los montes de Sarajevo. ¿Va a pedir la dimisión de los dos mandos?, se le pregunta. No, responde Albright. Solo he hecho una declaración sobre su inaceptable comportamiento. El representante del gobierno bosnio, Mohamed Sachir Bey, también se sumaba a las críticas. Los comentarios del general Hayes son insensibles, a veces falsos e insultantes. Los dos altos mandos de la ONU en Bosnia se han mostrado reiteradamente en contra de los ataques aéreos por considerar que no serían efectivos y que supondrían un elevado riesgo para los cascos azules. Los bosnios han expresado claramente su malestar por el mando militar de la ONU. Creen que los serbios se han aprovechado de ello. En realidad, llueve sobre mojado. Hace 2 días, el portavoz de los cascos azules, el canadiense Barry Frewer, fue declarado persona non grata al decir que ya no podía considerarse Sarajevo como ciudad asediada. En Japón hoy pudo ser palpado el terror de la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez fueron exhibidos en una muestra pública documentos y programas japoneses que demuestran las atrocidades cometidas, tales como la experimentación con prisioneros. Entre otros aspectos, las imágenes demuestran cómo los soldados de la Unidad 731 del Ejército Imperial, científicos y médicos japoneses, mataban lentamente a los prisioneros en las cámaras de baja presión y cómo los sometían a experimentos para estudiar las reacciones del organismo humano a enfermedades como las viremias o la tifoidea. Esta muestra ratifica lo que la otrora Unión Soviética denunció al término de la Segunda Guerra Mundial y que entonces fue considerado como mera propaganda comunista. Y en Estados Unidos, como parte del programa de reducción de armas estratégicas, las Fuerzas Aéreas norteamericanas destruyeron 2 bombarderos B-52 en la base aérea Davis, en las cercanías de Tucson, Arizona. La destrucción de los artefactos se realizó mediante un enorme cuchillo de acero manejado por una gran grúa, y el acto se efectuó al aire libre, permitiendo así que la acción fuera vigilada vía satélite. El comandante de la base aérea, Bruce Randa, informó que los 300 aviones restantes no serán destruidos hasta tanto la República de Ucrania ratifique el Tratado START, y que de hacerlo inmediatamente deberán pasar 7 años antes de que se destruyan todos. Y para concluir nuestra sección internacional, una nota de última hora. 14 Yanomamis, entre ellos 7 niños, 5 mujeres y 2 hombres, fueron asesinados por miembros de un grupo de buscadores ilegales de oro, también conocidos como garimpeiros, en una aldea de Homocitu, en las cercanías de la frontera entre Brasil y Venezuela. El anuncio de la masacre lo hizo el presidente de la Fundación Nacional del Indio en Brasilia, Claudio Romero, quien pidió a las Fuerzas Armadas Nacionales eviten nuevos conflictos, depurando la región de los mineros ilegales. Laurel Keniano, detalles en nuestra sección deportiva con José Visconti. Mis deportivísimos amigos, muy buenas noches. Ya se encuentra en el altiplano el combinado venezolano que el próximo domingo se enfrentará a Bolivia en ruta hacia el Mundial Estados Unidos 94.
La oncena venezolana hizo escala en Santa Cruz de la Sierra para proseguir luego hacia La Paz. Escenario inexpugnable, teatro de la confrontación que en este caso, curiosamente, enfrenta a los extremos de la llave. En efecto, el conjunto líder, Bolivia, y el sotanero, Venezuela. El equipo boliviano, dirigido por el vasco Xavier Ascargorta, suma 8 puntos, producto de 4 triunfos. Un invicto defendido a sangre y fuego. Y por supuesto, Bolivia está casi con un pie en el Mundial. En la serie triunfal, Bolivia inició precisamente su arrase ante Venezuela en Puerto Ordaz el 18 de julio. Venezuela ha cosechado hasta ahora 18 goles en contra, una asombrosa saturación, y apenas lleva 2 goles a favor. Un pronóstico muy complicado, no solamente por el enorme peso psicológico, sino además por la altura de Bolivia. Y ahora descendemos hacia el piedemonte andino, porque desde allí nos llega la información, preocupante por cierto, de que el tachirense Luis Barroso no participará posiblemente en la Vuelta al Táchira, en la que es titular, así como tampoco en el próximo Mundial. Ello se debe a que el rutero sufrió fractura de clavícula tras rodar aparatosamente mientras intervenía en el Giro a Toledo. Justamente se disputaba la penúltima etapa de este certamen. Barroso ocupaba la segunda posición de la clasificación general cuando infortunadamente patinó. Y aquí está la emoción de los mundiales de atletismo en Stuttgart. La final de los 800 metros. Gran triunfo para el keniata Paul Ruto. Y en el lanzamiento de disco, Lars Riedel, alemán, ganó la primera medalla dorada para su país, con lanzamiento de 67,72 metros. En la contienda femenina del heptatlón, vencedora absoluta, una vez más, la norteamericana Jackie Joyner-Kersee, 6.797 puntos. Y ahora les invito a compartir con los seguidores del Tenerife la enorme espectacularidad de una noche mágica. Estilo americano. El recuerdo al malogrado Rommel Fernández fue el momento más emotivo del acto. Una prolongada ovación fue la respuesta de los aficionados cuando se proyectó el rostro del panameño al tiempo que se ofrecían imágenes de su etapa en el equipo tinerfeño. Tras el repaso de la historia más reciente del conjunto isleño y el recuerdo de lo acontecido en el choque Tenerife-Real Madrid, disputado el pasado mes de junio, llegó el momento estelar de la noche con la presentación con sabor NBA de la plantilla y cuerpo técnico. Esta fiesta que estamos viviendo esta noche nos la debíamos de la temporada pasada, ustedes y nosotros. Es por el pedazo de alegría que todavía nos sobra, por todo lo que nos tocó vivir en aquellos días maravillosos y aquellos días inolvidables. El Tenerife desembolsó 35 millones de pesetas por la celebración del denominado Festival UEFA, que congregó a más de 15.000 personas. Y Radio Caracas Televisión llevando a millones la emoción del fútbol. Sí, Radio Caracas, la televisión, está en el premundial y por supuesto también en ruta hacia la Copa Estados Unidos 94. Y es que aquí en Radio Caracas, la televisión, estamos dándole durísimo al balón. Muy bien, amigos, nos vamos. Gracias una vez más por su amable atención. Sigan disfrutando de su Radio Caracas Televisión. Tengan todos muy buenas noches. La conquista del espacio, 11ª parte.